Les doy las buenas tardes y la bienvenida a todos los asistentes a esta conferencia de clausura del 30º ciclo de conferencias de otoño que organiza la Delegación de Madrid de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Un ciclo que nos ha reunido semanalmente a lo largo de estos 2 meses y en el que hemos tenido, entiendo yo, el honor y el placer de disfrutar de algunos de los más reconocidos maestros y de las más reconocidas maestras del ámbito del mundo clásico en un sentido bastante amplio, bastante lato, a tenor de los títulos que aquí se han ofrecido. Los temas han sido variados y entendemos que ese factor, esa variedad, ha otorgado al ciclo de una variedad y un colorido que creo, por lo que hemos estado viendo, que ha sido de su agrado. Bueno, de ello, como digo, han sido testigos tanto los asistentes como el personal de un museo que nos lleva acogiendo con la máxima hospitalidad desde hace, creo yo, lo estaba comentando ahora con mis compañeros de la Junta Directiva, pues una década larga, más cerca de los 3 lustros que de la década, y es decir, siempre con mucha hospitalidad, lo que quiere decir que esta institución, este museo, ha sido testigo de más de un tercio de nuestra andadura en lo que se refiere a los ciclos de conferencias. Y este museo, este espacio, que ha sido testigo de muchas y yo creo que reseñables conferencias, pasa a cobrar hoy el papel de protagonista, porque la conferencia que clausura el ciclo de este año lleva por título El Museo de San Isidro y el Madrid Romano. Y yo creo que convendrán conmigo en que no hay persona más indicada para pronunciar esta conferencia que nuestro anfitrión, don Eduardo Salas Vázquez, que es el director del museo y del que voy a hacer ahora unos breves apuntes. Eduardo Salas Vázquez es especialista en Historia del Arte e Historia Moderna, centrándose particularmente en aspectos históricos y artísticos de Madrid, de cuyo ayuntamiento es funcionario del Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos desde hace, ya que estamos hablando de tiempo y de años y de lustros, pues cerca de 4 décadas. A lo largo de estos años ha desempeñado cargos en el actual Museo de Historia de Madrid, en la Biblioteca Histórica Municipal y en el Museo de San Isidro, del que es director desde el año 2000. También ha sido director entre los años 2013 y 2017 del mencionado Museo de la Historia. Por dar algunos breves apuntes acerca de su gestión, mencionaré que ésta se ha caracterizado por la recuperación y la ampliación de las antiguas colecciones arqueológicas municipales y la organización de actividades como ciclos de conferencia, como exposiciones, incluso conciertos. Como es imposible, y además me llevaría mucho tiempo y quitaría palabra a quien hoy debe proponérnosla, como es imposible singularizar toda su gestión, destaco a modo de ejemplo la exposición que tuvo lugar en ocasión del centenario de 1898, importancia, como saben todos ustedes, capital en la historia de España, pero también para Madrid, en una exposición que se tituló Madrid 1898. Bueno, añado ya para finalizar con esta breve presentación que es miembro numerario del Instituto de Estudios Madrileños y ya al margen de lo estrictamente curricular, lo que sí que me gustaría añadir por mi experiencia personal es que es una persona de trato muy cordial y que siempre ha estado dispuesto para cualquier propuesta de colaboración. Ya en alguna anterior ocasión, por ejemplo, en la del Bicentenario del Museo del Prado, celebró con nosotros una mesa redonda y siempre que le hemos pedido algún tipo de colaboración o incluso celebrar en este ámbito nuestras asambleas anuales, pues se han ofrecido todos de una manera muy hospitalaria. Bueno, también aventuro, como se van a dar cuenta de inmediato, que es un excelente comunicador, por lo que con gusto y sin extenderme ni un segundo más, le cedo la palabra con esa vieja fórmula de cortesía que hoy cobra más sentido que nunca, la de está usted en su casa. Así que... Muchas gracias, Óscar, y muchas gracias a todos los amigos de la Sociedad Española de Estudios Clásicos por haberme invitado a participar en este ciclo. Es para mí un honor y además un placer, después de tantos años colaborando juntos, en los que han desfilado por esta sala, pues como hemos visto en este último ciclo, sin ir más lejos,
pues gente importantísima que ha dado lecciones magistrales. Yo espero estar a la altura y sobre todo porque bueno, desde que empezamos a colaborar hace ya pues unos 10 años. ¿Se oye? Sí, más o menos, ¿no? Pues desde que empezamos a colaborar hace ya tantos años, siempre tuvimos la idea de hacer alguna conferencia o por lo menos una visita al museo, pero bueno, como siempre acaban tan tarde las conferencias, porque la gente pregunta y siempre hay un debate después de cada presentación, pues bueno, nunca lo hemos hecho hasta este año que se ha presentado de repente la oportunidad y bueno, pues yo estoy muy contento de poder clausurar este ciclo, además hablando pues de un tema que va también con los ciclos de la sociedad, como es el Madrid romano. Bueno, ya he comentado, bueno, espero no alargarme mucho para que nos dé tiempo de bajar luego a la sala de Madrid romano y poder completar la presentación. Voy a empezar, por si hay algún despistado, por hacer una presentación del museo, del edificio histórico que lo alberga, que es la razón por la que se llama Museo de San Isidro, y también unas breves notas sobre los contenidos del museo y las colecciones para que entendamos por qué están aquí, por qué tenemos una colección tan importante dedicada al Madrid romano. También me tomo una licencia que va a ser hablar de otras colecciones que tiene el museo, muchas de ellas no expuestas, algunas no tienen nada que ver con Madrid, pero sí con el mundo clásico, y yo creo que todos los amantes del mundo clásico, que son los que están hoy aquí en esta sala, pues lo van a saber apreciar y les va a gustar saber que conservamos estas piezas y estos documentos, ¿no? Bueno, por si hay algún despistado, el Museo de San Isidro forma parte de la red de museos del Ayuntamiento de Madrid, que gestiona el área de cultura, turismo y deportes, una red que ya es muy amplia, somos ya 11 museos. Nosotros, dentro de esa red, tenemos un pequeño grupo que es nuestro museo y el templo y el castillo de la Alameda en Barajas, que por su carácter arqueológico pues están vinculados a nuestro museo. El edificio histórico, como ya he comentado, es el antiguo Palacio de los Condes de Paredes de Nava, conocido popularmente como la Casa de San Isidro, por el vínculo que tiene el edificio con la tradición del santo del patrón de Madrid, y fue reconstruido por el Ayuntamiento de Madrid para albergar el Museo de San Isidro, dedicado a los orígenes de Madrid, que se inauguró en mayo del año 2000. En este nuevo edificio se reconstruyó casi por completo el edificio, porque el antiguo palacio estaba casi en ruina, se derribó casi por completo. Se integraron todas las partes y elementos arquitectónicos que se habían conservado. La capilla, que es preciosa, la capilla además es una capilla del siglo XVII, remodelada y decorada por Zacarías González Velázquez a finales del siglo XVIII, 1798. La antigua sacristía, el famoso Pozo del Milagro, vinculado con uno de los milagros más conocidos de San Isidro, y el patio renacentista, que es lo más antiguo que tiene el museo, porque esta casa, que antiguamente se supone que era una casa de los Vargas, donde vivió San Isidro, según la leyenda, la fueron heredando distintas familias madrileñas, entre otros los famosos Lujanes, y el patio corresponde a esa época, como se puede ver en los escudos que hay en los capiteles del patio. Bueno, pongo así rápido la capilla, que es el espacio más singular del museo, y el patio renacentista que acabo de comentar, en el que además hemos montado una especie como de jardín arqueológico con esculturas que proceden de monumentos de Madrid y de algunas dependencias municipales que han ido cambiando. Por ejemplo, las esculturas que pueden ver al fondo, que son de tema mitológico, pues proceden del Centro Cultural de la Villa, el Teatro Fernán Gómez, que hizo una remodelación, tenía estas esculturas y que son, bueno, pues temas mitológicos, pueden ver a Hércules o a Júpiter, a Jano, a Friso, y nos parecieron pues, bueno, pues muy adecuadas para que estuvieran en el patio, traerlas aquí al museo y exponerlas en el patio. Bueno, el Museo de San Isidro, como he comentado, es un museo de historia que está dedicado a la historia de Madrid desde los orígenes más remotos, es decir, desde la prehistoria hasta la llegada de la corte a Madrid. Y el discurso, luego vamos a ver solamente el Madrid romano, ¿no? Pero bueno, el discurso que tiene el museo arranca con una primera parte que se llama Antes de Madrid, para que la gente entienda, porque claro, todo el mundo quiere buscar siempre cómo era Madrid desde la prehistoria, pues que Madrid pues no existía. Entonces, primero hablamos en un ámbito territorial muy amplio, que se corresponde con la actual
Comunidad Autónoma de Madrid y con mucho más, con algunas provincias limítrofes, para pasar luego a lo que es la fundación ya de la ciudad en época islámica, en el siglo IX. El posterior desarrollo es una ciudad que va teniendo cada vez más importancia a lo largo de la Edad Media, hasta llegar a un punto en el que Felipe II decide establecer la corte aquí, que es a la capital del inmenso imperio español. Bueno, por hacer un flash así muy rápido, porque luego vamos a bajar, solamente para hacer una introducción, luego acabaremos con esto. La sala de Romano empieza con esta sala de la Edad del Hierro, que es el Madrid que encontraron los romanos, es decir, el Madrid de la Carpetania, lo que desde las fuentes clásicas se conoce como la Carpetania, y que es esta zona que no sabemos muy bien si los carpetanos se supone que su pueblo celtíbero, no sabemos muy bien el carácter etnológico que tiene, si es una etnia distinta a otros pueblos que rodeaban esta zona, pero lo que sí es cierto es que desde los griegos pues esta zona se conoce como la Carpetania, y es pues estos poblados fortificados que vamos a ver en la primera sala, pues es lo que encontraron los romanos cuando llegaron a esta zona de la península. Aquí vemos una maqueta de uno de los yacimientos más importantes de esta época. Es un oppidum en el Cerro de la Gavia, un poblado fortificado, que está en Vallecas, el Cerro de la Gavia, que está en Vallecas. Y bueno, en la región de Madrid hay otros muchos, sobre todo en los últimos años han salido muchos óppida de este tipo, que además algunos tuvieron una continuidad en época romana. Luego ya tenemos la sala dedicada a los romanos y a los bárbaros, porque claro, llegamos hasta el Madrid visigodo, que está en la misma sala. Aquí vemos otro aspecto, pero bueno, esto lo vamos a ver luego, con lo cual yo lo único que quiero hacer como adelanto es que, claro, cuando hablamos de Madrid, en estas épocas estamos hablando de toda la región, de todo lo que es la Comunidad Autónoma de Madrid, pero claro, nosotros los restos que tenemos son más bien del término municipal de Madrid, tanto del casco histórico de Madrid como de los pueblos que se han ido anexionando a Madrid. Tenemos restos de Villaverde, de Carabanchel, que fueron pueblos de los alrededores de Madrid, pero que los ha ido absorbiendo la ciudad. Y por lo tanto, el tipo de poblamiento que está representado en nuestro museo son las famosas villas romanas, que son muy abundantes en toda la región de Madrid. Por eso nosotros a esta zona decimos que es una sociedad rural, porque los restos que tenemos nosotros proceden de todo este mundo rural, pero luego veremos que Madrid pues bueno, tiene más importancia de la que pensamos, y además tuvo algunas ciudades, sobre todo pues Complutum, que es la ciudad más importante, la única ciudad realmente ciudad con todas las de la ley que conocemos en la región de Madrid. Bueno, en algunas vitrinas los objetos que se exponen proceden sobre todo de las villas romanas, de Villaverde Bajo, que vamos a hablar mucho de esta villa, porque es muy importante la historiografía de la arqueología madrileña y muy importante para las colecciones del museo. Y bueno, también tenemos pues piezas de otros yacimientos que han ido apareciendo en los alrededores de Madrid, algunos situados en pleno centro, como el puente de Segovia, por ejemplo. Este es un fragmento, por no hablar, porque vamos a hablar mucho de Carabanchel y de Villaverde, que son las dos villas más importantes que tenemos aquí representadas en el museo, pero tenemos también otros muchos yacimientos, por ejemplo, uno que está situado aquí al lado, que es esta villa romana, muy deteriorada, pero que apareció en las obras del M30, en el puente de Segovia. Bueno, vamos a hablar un poco de las colecciones del museo para ver tanto lo que está expuesto como lo que se conserva en nuestros fondos. Para entender por qué el Museo de San Isidro tiene una colección de arqueología tan importante y tan amplia, tenemos que hacer un repaso muy rápido por las instituciones del Ayuntamiento de Madrid que se encargaron de la arqueología a lo largo del siglo XX. ¿Y por qué el Ayuntamiento? Bueno, pues porque hasta la Ley de Patrimonio del año 85, que es cuando las comunidades autónomas asumen competencias en arqueología, y es cuando la Comunidad de Madrid, luego lo veremos, es la que tiene el protagonismo en cuanto a la arqueología tanto en la región de Madrid como en la propia ciudad, en el término municipal de Madrid, pero hasta los años 80 es el Ayuntamiento el que se encarga sobre todo de las excavaciones en Madrid y en los alrededores. Luego también la Diputación, ya en la posguerra, también la Diputación Provincial, el Museo Arqueológico, que también tienen cosas de Madrid, pero bueno, esto lo iremos viendo, pero bueno, fundamentalmente fue el Ayuntamiento. Y primero empezó ya a principios de siglo
en un primer museo municipal que hubo en la Casa de la Panadería, donde estaba el antiguo archivo del ayuntamiento. En este primer museo ya el ayuntamiento contrató a un arqueólogo que despuntaba en aquella época, que era José Pérez de Barradas, del que vamos a hablar todo el rato, porque es el fundador de las colecciones arqueológicas del Ayuntamiento de Madrid y un arqueólogo muy importante, sobre todo hasta la guerra civil. Él es el que empezó a reunir las primeras colecciones, que además se fueron enriqueciendo pues, con otras aportaciones, como las colecciones tan curiosas de Emilio Rotondo Nicolau, que fue un ingeniero que montó un museo curiosísimo en las escuelas Aguirre, donde está ahora la Casa Árabe. Pues bueno, ese primer museo prehistórico que hubo en Madrid, pues se dividió entre el Museo Arqueológico Nacional y el Museo del Ayuntamiento. Y nosotros tenemos una parte de esa colección, es una colección muy importante. Luego hay un segundo paso, que es los años 20 y los primeros años 30 van a ser importantísimos, tanto por la actividad que tiene el Ayuntamiento como por la actividad que tiene Pérez de Barradas, ¿no? Él participa en una serie de congresos internacionales que tienen lugar en Madrid, el Congreso de Geología, el Congreso también de Arqueología del año 27, pero sobre todo en una exposición que fue importantísima, la exposición del Antiguo Madrid de 1926, que se organizó en el antiguo Hospicio, en la calle Fuencarral, y que fue realmente lo que dio el impulso definitivo a que se creara ya un auténtico museo municipal en un edificio además importante y fuera del archivo del ayuntamiento, porque claro, este primer museo pues estaba compartiendo instalaciones con el archivo de Villa, con el archivo del ayuntamiento. Esta exposición, que fue una exposición fabulosa, pues reunió una serie de fondos que en gran parte se quedaron luego y que fueron la base pues, del museo municipal que se inaugura en el año 29. Y bueno, y en esta exposición ya se incluyó la arqueología, y fue Pérez de Barradas el que se encargó, por supuesto, de la sección arqueológica y de dar a conocer pues, las colecciones que había en aquel momento. También él aprovechó este tirón para montar el servicio de investigaciones prehistóricas. El primero que tuvo un ayuntamiento, porque hay otros dos muy importantes en Barcelona y en Valencia que surgen en estos años, pero que eran de la Diputación, pero como ayuntamiento es el primer servicio de arqueología que hubo en España. Y además tuvo la idea de montar un museo específico prehistórico, porque él realmente era un prehistoriador, aunque luego también se encargó del Madrid romano y de otras cosas. Y bueno, estas dos iniciativas que tuvo en los años 20 y que hasta el año 35, incluso este museo prehistórico, que bueno, el Museo Prehistórico y el Servicio compartían edificio con el Museo Municipal. Pero bueno, él fue director de ambas instituciones, el Museo Municipal tenía su propio director, que era el poeta Manuel Machado, pero bueno, yo creo que nunca encajó muy bien el que hubiera dos museos metidos en el mismo sitio. Y además, bueno, Pérez de Barradas con la guerra civil, pues bueno, todo se va al traste, porque él además se asusta muchísimo, se va a Colombia, él pasa la guerra civil fuera de Madrid, y ya cuando vuelve en la posguerra, pues ya él cesa en este puesto que tenía como arqueólogo del Ayuntamiento de Madrid. Le nombran director, eso sí, como era un personaje muy importante, le nombran director del Museo Etnológico y se dedica más bien al tema de antropología y al tema de América, porque este señor, además de arqueólogo, especializado en Madrid, es que era antropólogo y americanista, o sea, que eran las tres cosas. De hecho, le dedicamos una exposición hace unos años. Y bueno, este servicio municipal, pues bueno, sigue ahí languideciendo en el Museo Municipal, que se queda muy tocado por la guerra y que además está casi cerrado, pues bueno, pues estuvo cerrado hasta los años 60, que se abrió alguna sala, y casi el museo no se inaugura por completo hasta el año 79-80, cuando llega al Ayuntamiento de Madrid Tierno Galván, que lo tomó como uno de los proyectos más importantes, el volver a abrir el Museo Municipal. Pero bueno, ¿qué ocurre mientras tanto? En la posguerra hay otra institución distinta que surge, que es iniciativa de otro arqueólogo muy importante para nuestras colecciones y para Madrid, que es Julio Martínez Santolaya, que era un personaje muy vinculado, con muy buenas relaciones con el régimen franquista, que se había formado en Alemania, germanófilo, y que además lo que hizo fue intentar recuperar la actividad del ayuntamiento montando un instituto arqueológico municipal siguiendo el modelo de los institutos del Instituto Arqueológico Alemán en el Parque de la Fuente del Berro.
Esto lo consiguió sobre todo gracias a la amistad que tenía con el alcalde, con el conde de Mayalde, el alcalde de ese momento, y con algunos ministros de la época de Franco. Era un hombre muy valioso, pero que resulta muy antipático para mucha gente, pues por sus ideas, no solo franquistas, sino por sus tendencias nazis. Él fue un defensor de la Alemania nazi. La verdad es que bueno, fue un hombre muy, muy difícil. Es un personaje muy, ahora veremos, con muchas facetas. Una persona cultísima, muy valiosa, pero que digo que bueno, es una figura que está todavía por estudiar, porque a la gente pues le resulta pues muy, muy antipática y difícil, porque todavía es muy reciente y resulta muy, muy doloroso pues que le estuviera vinculado a ciertos movimientos, ¿no? Pero bueno, organizó este instituto en la Fuente del Berro, que tuvo una actividad importante, fue el que cubrió la actividad arqueológica en la posguerra, realmente hasta que la Comunidad de Madrid se hizo cargo de la arqueología. Cuando murió Julio Martínez Sanzolaya en el año 71, el instituto, el museíto que había montado ahí cierra y el instituto vuelve a depender del Museo Municipal, que era el gran museo del ayuntamiento. Pero bueno, realmente el instituto ahí estuvo. Estaba cerrado al público, pero tenía actividad, seguía excavando en los alrededores de Madrid. Y había varios arqueólogos que trabajaban, que han sido compañeros nuestros, que han trabajado algunos aquí en el museo, y siguió teniendo actividad pues hasta que vinieron las colecciones aquí en el año 2000, en el año 99, que es cuando se trasladan, y luego se inaugura el museo en el año 2000. Nosotros tenemos aquí pues todos los fondos arqueológicos que tenía el Museo Municipal, más los que tuvo este museo del Instituto Arqueológico de la Fuente del Berro. Bien, por pasar así rápido, lógicamente después de toda esta historia que hemos contado, pues entenderán ustedes que las colecciones más importantes de nuestro museo, por supuesto, son las colecciones arqueológicas paleontológicas, las más abundantes, y además con algunas piezas importantísimas que marcan hitos en la historia de la arqueología madrileña. Aquí tenemos, bueno, así en plan mosaico, pues el famoso elefante de Orcasitas, un vaso campaniforme. Tenemos una colección fabulosa de vasos campaniformes, que es una cultura también representada en Madrid, y luego muchas cerámicas preciosas de la Edad del Bronce, bueno, pues de todas las etapas. La verdad es que el museo, en ese sentido, Madrid, es muy interesante, y este museo yo creo que desde un punto de vista didáctico es muy interesante, porque desde el Paleolítico inferior hasta nuestros días tenemos piezas de todas las épocas. Y por supuesto, dos grandes piezas del museo representativas de estas dos villas de las que vamos a hablar tanto: la cabeza del dios Silvano, que apareció en Villaverde Bajo, que está ahora en el Museo de Alcalá de Henares, que hablaremos luego de él y de la exposición que hay ahora sobre Roma, y luego un fragmento del famoso mosaico de Carabanchel, que fue el primer resto importante que se encontró en Madrid a principios del siglo XIX. El museo, bueno, esto vamos a decirlo muy rápido, es una curiosidad más que nada. En estas colecciones antiguas y luego otras que han ido entrando en el museo, entraron también muchas piezas que no eran de Madrid, pero que enriquecen, le dan mucha riqueza al museo. Tenemos piezas de otras regiones, como esta figurita, que no sabemos si es un esbozo o es un juguete o es una muñeca articulada, como se conserva en otros lugares, que descubierta en un yacimiento de Ontalva, en Toledo. Tenemos una figura de Tanagra, que esto le gustará mucho a los amigos que se dedican a Grecia, las famosas esculturas de Tanagra, que se llaman así por el lugar de Beocia en el que han aparecido más. Y luego han ido, en fechas más recientes, han continuado entrando otras piezas, por ejemplo, un legado muy importante, el legado Saint Martín, que fue un colaborador de Julio Martínez Sanzolaya, que era un gran coleccionista. Pues cuando murió sin herederos, pues dejó todas sus colecciones al Museo de San Isidro, y entre ellas entró esta colección maravillosa de vidrios, que no son de Madrid, pero son de todas las zonas del Mediterráneo, del Imperio Romano, pero bueno, que han enriquecido el Museo Arqueológico y la conservadora del Museo Arqueológico especializada. Cuando los ve, dicen, pues ya quisiéramos tener esta colección, ¿no? Porque es una colección estupenda y además en muy buen estado de conservación. Estos son unas urnas cinerarias, incluso hay una que tiene el estuche de plomo, que es una cosa rarísima, se conservan muy pocos. Y luego, bueno, han ido entrando más piezas, incluso de las colecciones de Martínez Sanzolaya, porque Martínez Sanzolaya, que fue un hombre tan polifacético y también murió sin herederos,
sus colecciones se dispersaron un tanto cuando murió, porque él tenía en el Instituto Arqueológico tenía cosas del ayuntamiento y cosas suyas. La familia se llevó las colecciones que eran, los hermanos se llevaron las colecciones arqueológicas que eran propiedad particular suya, y afortunadamente fueron a parar al Museo Arqueológico Nacional. Pero luego ha habido otras secciones de su archivo y otros objetos que él fue repartiendo, etcétera, que han ido llegando al museo a través de distintas donaciones, como esta cabeza, por ejemplo, que era de sus colecciones, lo tenía una de sus hermanas y tal, y a través de una serie de razones que ahora no vienen a cuento, pues ha terminado llegando aquí al museo, una pieza preciosa, ¿no? Los especialistas dicen que no es romana, que es una copia del siglo XVI, pero bueno, pues es un retrato muy, muy bonito del emperador Marco Aurelio. Y luego han ido viniendo otras piezas de otros museos del ayuntamiento, por ejemplo, del antiguo museo de la ciudad, que desapareció, el que estaba en Príncipe de Vergara, pues todo lo que tenían de arqueología, incluidas las maquetas de temas relacionados con las épocas de nuestro museo, pues terminaron viniendo aquí. Tenemos, por ejemplo, esta maqueta de una villa romana, tenemos una casa árabe, bueno, tenemos monedas y otros objetos que ellos habían ido adquiriendo. Y luego, bueno, pongo estos dos bustos que a mí me gustan mucho, que son colecciones, no sabemos muy bien, porque todo esto venía del antiguo Instituto Arqueológico Municipal, eran piezas que estaban decorando el instituto y que suponemos que son regalos que recibió Julio Martínez Santolaya. Hemos dicho en la posguerra fue muy importante y fue además director de excavaciones arqueológicas. Entonces, bueno, suponemos que recibiría regalos y sobre todo cuando había hallazgos importantes, pues se harían reproducciones, como es el caso de estas reproducciones en escayola, pero que tienen ya un valor importante, sobre todo la del rey de Mauritania, de Yuba II, porque bueno, muchos de ustedes habrán ido a la exposición que ha organizado el Museo Arqueológico hace unas semanas sobre las relaciones de España con Marruecos, y estaba esta cabeza, que es una cabeza, el original es de Volubilis, y está en el Museo de Rabat, es una pieza maravillosa, y es que esto lo hemos comentado con los compañeros de la sociedad estos días, la cabeza que tenemos nosotros seguramente, porque tiene una calidad tremenda, está sacado del original directamente. Y luego tenemos otros retratos, como este otro que creíamos que era de Druso el Menor, pero que la gran especialista en arte romano de la Bética considera que es de Nero Germanicus, que era el hijo mayor de Germánico y el hermano mayor de Calígula, con el que además tiene mucho parecido. También es un hallazgo que en su momento tuvo mucha importancia y que está en el Museo de Antequera. Bueno, y todos estos, lo que nos gustaría es tener algún busto de Madrid, porque vamos a ver luego que en Madrid han aparecido, en las excavaciones de Madrid han aparecido esculturas, algunas muy, muy valiosas, pero no tenemos, que yo sepa, no tenemos ningún busto, como si hay, por ejemplo, en Cuenca, por citar alguna, en las ciudades romanas de Cuenca, por citar ciudades que en su momento formaron parte también de la Carpetania y cercanas a Madrid. Bueno, y dentro de las colecciones del ayuntamiento, y para el tema que nos ocupa, tiene muchísima importancia las colecciones bibliográficas y documentales, sobre todo parte del archivo del antiguo Instituto Arqueológico Municipal, dos archivos que han ingresado en los últimos años. Uno es el de Pérez de Barradas, que adquirimos a sus hijas, a los herederos, y que ha venido a completar la documentación que teníamos de estas instituciones que hemos comentado antes, y hay muchísima información además de la villa romana de Villaverde Bajo, de las excavaciones que hizo ahí en los años 20, y luego el archivo de Julio Martínez Santolaya, que ya teníamos una gran parte porque había venido con todo lo del Instituto Arqueológico Municipal, pero que luego han ido entrando, como he comentado, pues otras series de documentos y algunas piezas que han ido entrando a través de donaciones que ha ido haciendo gente, que al saber que teníamos el archivo de él, pues han pensado que el lugar mejor para conservar estos documentos era este museo. Bueno, vamos a poner de estos archivos también hay muchas fotografías. Este es Pérez de Barradas cuando era muy joven en el Museo de Ciencias Naturales. Él fue discípulo de Hugo Vermeyer, que fue un arqueólogo muy importante alemán, que se estableció en Madrid huyendo de la Primera Guerra Mundial y llegó a ser catedrático de la Universidad Central y además ocupó puestos muy importantes y fue el maestro además de los primeros arqueólogos profesionales de Madrid, todo este grupo de Pérez de Barradas, Fidel Fuidio, que fue otro arqueólogo muy importante, que realmente es el que descubrió la villa de Villaverde Bajo.
y todos estos fueron discípulos de él y además aprendieron ya la metodología alemana y que empezaron a aplicar las investigaciones de Madrid. Con esta colección entró los cuadernos que él tenía, unas agenditas, estos cuadernitos de campo donde él iba apuntando todo. Él se iba, es increíble, porque en los años 20 él cogía los tranvías, se iba hasta la última parada y luego se iba a pie por todos los cerros de Madrid, pues por Vallecas, por Carabanchel, por todas partes, él por su cuenta, y tenía un ojo tremendo y además muchas cosas las cogía en prospecciones superficiales y él iba apuntando en estos cuadernos todo. Tenemos un cuaderno además también de la villa de Villaverde Bajo. Aquí tenemos una foto del archivo que es de la Cueva del Castillo, es una foto preciosa que está ese señor que parece Tintín, es Hugo Obermayer, que es este arqueólogo alemán que fue el maestro de todos. Y esta es la otra gran figura, que es Julio Martínez Sanzolaya, vestido como no puede ser de otra manera, como de tirolés, porque él era un germanófilo empedernido. Bueno. Y en el archivo de Julio Martínez Sanzolaya, pues es curioso porque además de encontrar todo tipo de documentos también relacionados con Madrid, pues tenemos otros muchos lugares de España, como fue comisario de excavaciones y director de muchas excavaciones por toda España. Pues tenemos documentación, por ejemplo, esta que he escogido, porque bueno, es un tema clásico, es la escultura de Minerva de Mallorca, ¿no? Y es un estudio que él dedicó a esta escultura. Tenemos otras muchas del norte él hizo muchos estudios en el norte de Marruecos, en la antigua Lisios, que era la ciudad de Larache, la ciudad romana de Larache, y en otros lugares del protectorado español en Marruecos. Bueno, y vamos a entrar ya de pleno en las dos villas que tenemos mejor representadas en nuestro museo y que son tan importantes para la historia de la arqueología, no solo madrileña, sino española. Vamos a empezar por la de Villaverde, con esta cabeza del dios Silvano, que es una de las piezas más importantes. Esta es una foto antigua del archivo Pérez de Barradas y fue una de las joyas, digamos, que aparecieron en esta excavación. Y aquí tenemos una maqueta que está en el almacén de aquí del museo de estas excavaciones, ¿no? Porque es que lo importante de esta excavación, que la descubrió realmente, fue Fidel Fuidio, que era un padre marianista, arqueólogo, pero padre marianista, y era profesor del Colegio del Pilar. Y con los niños del Pilar, con los alumnos del Pilar, también se iba, era muy amigo de Pérez de Barradas y se iban todos juntos con los niños. Todo pues se iban por los cerros de Madrid y él es el que descubrió la villa de Villaverde Bajo con sus alumnos. Se lo dijo a Pérez de Barradas para que tomara cartas en el asunto y él desde el ayuntamiento pues pudiera hacer una excavación en condiciones, ¿no? Y esta villa, bueno, es la primera villa, que no es la primera, porque la primera es la de Carabanchel, pero es la primera villa que se estudia con un sistema arqueológico moderno, ¿no? Pérez de Barradas aplicó, aparte de hacer muchísimas fotografías, hizo planos, hizo estratigrafías, es decir, los cuadernos de campo, etcétera. O sea, es la primera excavación de Madrid romano que se hace con rigor científico. Por eso todos los arqueólogos le dan tanto valor a Pérez de Barradas y a esta excavación, porque marca un antes y un después en el conocimiento del Madrid romano. Hay muchísima documentación, alguna curiosísima, por ejemplo, esa tarjetita de Obermayer, que era el maestro, le regaña porque dice que no se está dando la prisa que se tiene. Esto apareció a finales del año 27, en plena, casi un poco antes de las Navidades. Me figuro que Pérez de Barradas querría dejar pasar las fiestas y luego ponerse, pero Obermayer le dijo que se estaba deteriorando y que estaba en peligro y que hiciera el favor de no abandonar este descubrimiento tan importante. Luego, Pérez de Barradas, que en aquella época era mi amigo también de Santaolalla, que estaba en Alemania estudiando, pues le escribe esa postal cuando ya empieza a descubrir los mosaicos famosos y otras piezas, pues le pide ayuda, porque claro, es que él era prehistoriador, él no era de romano, y entonces pues pidió a otros colegas ayuda para poder valorar los hallazgos, ¿no? Estas son fotos de ese Pérez de Barradas en las excavaciones, tenemos muchas fotos. Esta es la primera pieza que aparece, que es el fuste de una columna, que es una de las piezas que dio la alarma. Ahí está al lado de un paisano, para ver la proporción que tiene la columna, que la tenemos abajo en la sala, la vais a ver luego.
Y bueno, y aquí tenemos las labores de extracción de los mosaicos, porque esto apareció en un arenero de Madrid. Los propietarios del arenero estaban negros, claro, y pusieron todos los problemas del mundo, aunque se les compensó económicamente por los hallazgos. Y entonces, bueno, pues no eran areneros para la extracción de áridos en Madrid. Y bueno, pues había que sacar los restos, no se iban a conservar los restos de la villa. Más, esta zona se ha transformado tanto, todo esto ha desaparecido, ahora es irreconocible, no está todo el barrio de Villaverde. Esto estaba muy cerca, estaba en la carretera, estaba muy cerca del río, cerca del antiguo puente de Villaverde, pero bueno, es que esta zona es irreconocible porque está todo urbanizado, lleno de autopistas, la carretera de Andalucía, etcétera, ¿no? Pero bueno, había que intentar salvar, se perdió mucho, pero bueno, Pérez de Barrazas hizo todo lo posible para salvar todo lo que pudo. Y aquí están con el mosaico que conservamos, que mejor conservamos, el mosaico geométrico, y las labores de extracción que se hicieron. Esta es otra imagen, porque bueno, estaba, como eran areneros, la villa estaba casi colgando en un corte del terreno, y además lo que hicieron para sacar los mosaicos, claro, en aquella época no había las técnicas que hay ahora tan sofisticadas, pues lo que hicieron fue darle una preparación y luego ir excavando por debajo y ir haciendo como un cajeado de madera para que no se hundiera y sacarlo completo. Sin embargo, que fue el otro, con este tuvieron mala suerte, porque que era precioso, este mosaico, aunque solo se conservaba este ángulo, además era un mosaico más grande, porque el otro era de una habitación, era de un cubículo, era de un triclinio, que era un comedor, una sala de recibir romana, y el triclinio estaba en muy mal estado, y además cuando quisieron extraerlo, fueron unos días de lluvia. La verdad es que Pérez de Barradas debía de ser tal desastre lo que ocurrió, que aquí sí que ya no da mucha información. No sabemos qué es lo que pasó, pero yo creo que se les debió de desbaratar el mosaico completo, y encima los restos que llegaron al Museo Municipal pues tampoco debieron de correr muy buen, porque el hecho es que solo conservamos un fragmento. Bueno, esta excavación tuvo muchísima repercusión en la prensa de la época. Aquí vemos un recorte del ABC, donde dicen que van los infantes don Juan, el padre del emérito, y don Gonzalo van a hacer una visita arqueológica. No tenemos que olvidar que en estos mismos años es cuando se hace la exposición del Antiguo Madrid, cuando se va a fundar el Museo Municipal, y hay un interés en Madrid enorme por la historia de Madrid, por los estudios madrileños. Bueno, otra publicación de la época, que es esta información sobre la ciudad, que la tenemos aquí en el museo. Esto es un estudio que encargó el Ayuntamiento de Madrid en el año 29 y es uno de los trabajos más importantes que se han hecho sobre Madrid, porque además en este momento Madrid está pasando de ser una ciudad relativamente pequeña, bueno, ya en 1900 tiene medio millón de habitantes, pero en la Guerra Civil va a tener 1 millón. Entonces, en los años 20 se está transformando, convirtiéndose en una gran metrópoli. Entonces, el Ayuntamiento vio necesario hacer un estudio exhaustivo que dejara constancia de cómo era este Madrid, que se había estudiado en esta exposición del Antiguo Madrid, pero que también quisieron dejar este trabajo. Claro, aquí se hicieron una cantidad de mapas, de todo, y además se incluyó la arqueología, algo ya muy novedoso en la época. Claro, pues Pérez de Barradas aprovechó para vemos ahí la cabeza del dios Silvano y algunas cerámicas de Terra Sigillata de Villaverde. Y bueno, hizo estos mapas, que los tenemos aquí en el museo, hizo mapas de yacimientos, incluso un mapa de yacimientos romanos, que es muy importante porque en esta época Fidel Fuidio, su amigo, publicó un libro que se llamaba La Carpetania Romana, que es el primer libro que se hace general, que se publica sobre Madrid romano, sobre toda la antigua Carpetania, ¿no? Y al mismo tiempo Pérez de Barradas, que era amigo suyo, hace este mapa, es decir, que los dos es como una especie casi de preludio de lo que va a ser la carta arqueológica que se va a hacer luego en los años 80-90 en la Comunidad de Madrid, ¿no? Bueno, estos son los cortes estratigráficos que además Pérez de Barradas publicó en ese Museo Prehistórico Municipal, que no llegó nunca a abrir al público, pero que fue tan activo, pues él empezó a publicar una revista, el Anuario de Prehistoria Madrileña, que se publicó entre los años 31 y 35, y aquí él fue dando a conocer. Es decir, que además publicó, también en aquella época, pues hacían muchas excavaciones, pero muy pocas. Y él publicó los resultados Aquí tenemos un plano en el que además se marca, tiene mucha gracia porque está dibujado el lugar donde apareció el Silvano, la columna que hemos visto antes, los mosaicos, etcétera.
Y aquí vemos la pieza esta famosa que está ahora en Alcalá, por delante y por detrás, porque es una pieza preciosa que se piensa que es de la época de Adriano, de Antonino Pío, y bueno, por el tipo de trabajo. Primero se pensó que era sileno, por las orejas puntiagudas, pero bueno, los especialistas recientemente han decidido que más bien es Silvano, que fue un dios que sabemos que en Madrid aparecen muchas inscripciones y tal, era un dios protector de los bosques y de los campos. Y bueno, como Madrid era una sociedad tan rural, con estas villas enormes, tan importantes, pues bueno, no es de extraño que aparezca en una villa romana este dios. Este es el famoso mosaico geométrico, que hay una parte ahora que está en Alcalá de Henares, y esto es lo que queda del otro. O sea que fue un desastre. Mejor no saber muy bien lo que pudo ocurrir, porque es lo único que tenemos. Y bueno, luego aparecen multitud de piececitas, como esto es una antefija, que son los remates que se ponían en los tejados, que es muy, muy curiosa. Hay varios fragmentos de estucos, es decir, que era una villa que no era, aunque solo se excavó una parte, que era lo que se había conservado, pero bueno, era una villa que tenía sus mosaicos, sus pinturas. Y luego aparecen objetos de bronce. Esto es un lampadario, que era como una especie de lámpara, y un jarro de bronce, un oinocoe. Y bueno, aparecen piezas. Pérez de Barradas no decía la villa, decía las villas, porque como ocurre en otros yacimientos madrileños, lo que hay es dos villas superpuestas. Hay una del siglo I o II y otra del siglo III o IV, que es la de los mosaicos. Estos objetos aparecieron en la parte más profunda. Bueno, luego hay terras sigilatas, que son las cerámicas finas de mesa de época romana, que son muy abundantes aquí en Madrid. Ánforas, como esta, que apareció una ánfora completa, está en Alcalá ahora también. Y bueno, estos son recreaciones que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo hasta esta exposición que hicimos en el museo, antes de montar la exposición permanente definitiva. Y bueno, estos son dibujos que van a ver luego en las salas, en los que se recrea cómo pudieron ser estas villas y la actividad que tenían. Pues las villas romanas eran grandes explotaciones agropecuarias que tenían una parte, la pars urbana, que era la parte del señor, que tenía todos los lujos, con sus mosaicos, con sus pinturas, con todos los adelantos de Roma, y luego la parte rústica, que era la parte de explotación, donde se hacía vino, aceite, bueno, pues se explotaban los cereales, pues todo lo que hiciera, había alfares, etcétera, pues todo lo que eran autosuficientes en gran parte estas villas. Y bueno, y ahora pasamos a la otra villa importante del museo, que es el famoso mosaico de Carabanchel, que es el primer hallazgo importante. Bueno, en Madrid se habían encontrado ya epígrafes y otros restos romanos en zonas de la región de Madrid, en el mismo Madrid. Luego veremos que tenemos documentada la existencia de algunos epígrafes. Pero bueno, como estructura, como resto de una villa, este es el primer resto que se encuentra, que fue en la finca de los condes de Miranda y de Montijo, es decir, de los padres de la famosa Eugenia de Montijo en Carabanchel. Entonces, es un mosaico enorme, dedicado a las 4 estaciones, con un tema báquico en el centro, que casi se ha perdido, pero que queda esa pantera tan bonita. Y bueno, lamentablemente este mosaico, y además en Carabanchel siguen en guerra. Hay una asociación de vecinos muy, muy activa que defiende el patrimonio de Carabanchel, porque claro, es lo primero que se descubre en Madrid, pero es que los despropósitos han venido uno detrás de otro, porque esta finca, que luego pasó a las monjas oblatas, se conservó hasta los años 60. Afortunadamente las monjas vendieron el mosaico al Ayuntamiento de Madrid en los años 40, gracias a eso se ha conservado el mosaico, que se llevó al Museo Municipal, pero la finca se urbanizó y el palacio, que era muy bonito, se derribó en el año 69. Con la oposición, bueno, tampoco hubo en aquel momento, bueno, y se hizo el Parque Eugenia de Montijo, la urbanización, y luego se ha hecho la estación de metro, y bueno, todo esto, además, luego han aparecido restos romanos continuamente en Carabanchel, con lo cual se piensa que seguramente no habría solamente una villa, sino que a lo mejor había una población más amplia. Incluso se ha llegado a pensar que alguna de las ciudades romanas que no sabemos dónde estaban, como el famoso Miacun, a lo mejor estaba o eso es lo que quieren sobre los de Carabanchel, que desde luego había algún tipo, aparte había algo más que una villa, porque han aparecido muchos restos. Y ahora pues hay una lucha porque el área arqueológica sería enorme, cogería toda la finca de Montijo,
más donde estaba la cárcel famosa de Carabanchel, que ahí se ha liberado un espacio enorme, que quieren que se excave con método y tal, y luego está la ermita de Santa María la Antigua. Es decir, que hay una zona que se quiere terminar de urbanizar y hay unos movimientos ahí como intentando que se declare zona arqueológica, pero bueno, no sé yo si lo van a conseguir. Este es un grabado que reproduce cómo era la finca de los condes de Montijo, con una visita de la emperatriz, cuando ya es emperatriz de Francia. Era un palacete muy bonito, además con mucha historia, porque la madre de la emperatriz era un personaje en la condesa de Montijo. Bueno, se codeaba con todos los intelectuales de la época, fue muy amiga de Mérimée, del autor de Mérimée de Carmen, el famoso, ¿no? Que es que además era inspector de antigüedades en Francia y muy aficionado a la arqueología, entonces fue el que la asesoró a ella con el mosaico. De hecho, los condes de Montijo lo tenían muy protegido, estaba en la entrada de la finca, le hicieron un pabellón para protegerlo, y bueno, pues era una de las atracciones de la finca, ¿no? Y Mérimée le aconsejó no solo que lo protegiera, sino que hiciera excavaciones arqueológicas, que lo restaurara, etcétera. Bueno, era un personaje interesantísimo. La condesa es tan interesante que consiguió que una hija fuera duquesa de Alba y la otra emperatriz de Francia, o sea que la señora pisaba fuerte en todos los terrenos, ¿no? Y estos son unos grabados que se publicaron en la historia de la Villa y Corte de Madrid, que es una obra fundamental para la historia de Madrid, de José Amador de los Ríos y Juan de Dios de la Rada Delgado, que era arqueólogo. Y además, bueno, es muy curioso porque aquí podemos ver cómo realmente la condesa de Montijo se encargó de restaurar el mosaico. Lo que pasa es que lo que hicieron, al restaurarlo solo se conservaba un medallón, el del otoño, y entonces lo que hicieron fue pues reproducir el otoño en otros medallones, o sea que se repite. Y además, como les gustó mucho que este no es el auténtico, pues el que sacaron en el libro fue este, que daba mejor que el auténtico que luego veremos. Bueno, y en Carabanchel otros restos que han aparecido, muy conocidos, como esta Minerva, por ejemplo, esta estatuita pequeña, que está en el museo, es del Museo Arqueológico Nacional y que ahora está en Alcalá de Henares. Bueno, aquí vemos una recreación, porque esta figurita sería de un larario, de un altar doméstico, de un altar de una villa. Y bueno, y ahora para acabar, yo creo que para rematarles casi, porque se nos está echando el tiempo encima, ¿no? Voy a ir muy rápido, pero bueno, sí que quiero dar unas pinceladas un poco sobre el estado actual de la historiografía sobre el Madrid romano, y además invitarles a que vayan a Alcalá de Henares, porque justo ahora pues, ha coincidido con nuestro ciclo que está la exposición sobre el Madrid, la exposición más grande y más completa que se ha hecho sobre Madrid romano, que está en el Museo Arqueológico de Alcalá de Henares. Algunas piezas no las vamos a poder ver aquí porque las hemos prestado para esta exposición, y bueno, pues es que han publicado además un catálogo y un libro de estudios, etcétera, y bueno, pues es lo más completo, es la última palabra en cuanto al tema del Madrid romano, pero vamos a ver que todavía quedan, bueno, hay mucho futuro por delante, ¿no? Y yo creo que todavía hay muchos temas que hay que investigar. Vamos a hacer esto lo vamos a decir rapidísimo, los problemas que arrastra el estudio de Madrid romano, ¿no? Por una parte, las fuentes clásicas, bueno, digo escasez de datos, no porque las fuentes son maravillosas, porque son nada más y nada menos que las ciudades de la Carpetania aparecen citadas por Ptolomeo, en el itinerario de Antonino, que es la fuente más importante para conocer las vías romanas, y en otras, en Tito Livio, en Plinio, en muchas fuentes. Pero el problema es que, claro, dan el nombre de muchísimas ciudades, pero que nosotros no conocemos o que nos cuesta mucho identificar con los restos arqueológicos, con lo cual le queda mucho a la arqueología, porque esto, claro, hasta que la arqueología no vaya avanzando y se vayan conociendo mejor las vías romanas y tal, pues muchas ciudades no se van a poder ubicar, ¿no? Luego, además, en el caso de Madrid, claro, al convertirse en capital de la monarquía, pues a partir del humanismo, a partir del siglo XV y XVI, el modelo a seguir es el modelo romano. Todas las ciudades españolas quieren tener un pasado romano. Y claro, Madrid tenía un problema, es ese pasado musulmán y tal, inadmisible, por supuesto, para la época, y entonces se intenta buscar desesperadamente un pasado romano mínimo, incluso muchas veces otros se van más atrás, van a buscar el héroe mitológico Cnovianor, ¿no? Orígenes griegos, incluso se llega a decir que Nabucodonosor vino más, bueno, yo qué sé, todo tipo de... En las crónicas antiguas de Madrid
aparecen todo tipo de leyendas, pero que claro, han sido muy curiosas, muy interesantes, pues han sido un lastre, porque han dado lugar a una bibliografía pues muy confusa, muy bonita, pero claro, todas las historias de Madrid empiezan con un primer capítulo, con todas estas historias, pues bueno, que en el siglo XVIII ya se superan, ¿no? Y en el siglo XIX sobre todo, pues mesoneros romanos y todos estos historiadores, Amador de los Ríos, etcétera, ya dicen clarísimamente que todos esos son patrañas y tal, y ya se empieza a definir un Madrid distinto, ¿no? Pero claro, es que la tentación era muy grande, porque como Ptolomeo dice que, al hablar de Carpetania, dice que 3 ciudades muy importantes, que son Mantua, Titulcia y Complutum, pues Complutum estaba más o menos claro. Pero Mantua, pues la tentación es muy grande identificarla con Madrid por el nombre, ¿no? Entonces ya desde el siglo XVI, pues hubo un humanista, ¿no? Lucio Marineo Sículo, que es el primero que identifica la Mantua carpetana con Madrid, y ya pues a partir de ahí pues no nos lo hemos quitado de encima, ¿no? Luego hay otros humanistas mucho más serios y tal, que ya son arqueólogos además, precursores de la arqueología, como Ambrosio de Morales, que trabajó en las relaciones topográficas de Felipe II y da una información mucho más ajustada, y además es el que ya, además muy certero, porque ya dijo que Complutum era Alcalá de Henares y que Titulcia seguramente era Bayona de Tajuña, que Fernando VII la cambió de nombre porque como había estado prisionero en Bayona, en Francia, no quería oír ese nombre y lo cambió por Titulcia, que era lo que decían las fuentes, ¿no? Y luego tenemos pues estos cronistas de Madrid, ¿no? Gonzalo Fernández de Oviedo, Jerónima de la Quintana, que hace la primera historia de Madrid importante, que son obras maravillosas, pero bueno, que meten todas estas cosas que se han ido arrastrando, ¿no? Y Gonzalo de Oviedo es muy interesante porque habla de los primeros epígrafes que él vio en Madrid, aunque seguramente se ha pensado que eran piezas que se habían traído de arrastre, ¿no? Que se habían traído de villas romanas de los alrededores de Madrid. Pero bueno, a partir de ese momento se arrastra todo el rato este debate, porque claro, siempre ha habido los que han querido confirmar que Madrid, y de hecho hoy en día sigue saliendo en el periódico de vez en cuando, no se puede descartar que hubiera en Madrid, en lo que es ahora el término municipal de Madrid o en el casco histórico de Madrid, han aparecido restos de poblados de la Edad del Bronce y tal, porque no iba a haber un poblado romano visigodo, pero no hay una constancia arqueológica. Sin embargo, sí sabemos que como ciudad pues es una fundación de la época islámica, pues nos guste o no nos guste que Madrid haya sido durante varios siglos musulmán, ¿no? Y bueno, esta exposición que hemos hablado antes, que esto ya pasamos de lo más antiguo a lo más reciente, es esa exposición que les digo a todos que deben de ir a ver a Alcalá de Henares. Estas son las publicaciones que se han hecho, en las que hemos colaborado nosotros también. Y bueno, ya por pasar muy rápido, para completar, pues bueno, el estado que hay ahora mismo de la cuestión en Madrid, es importantísimo el estudio de las vías romanas, porque claro, las vías romanas son las que nos van a, tanto la arqueología como las vías, son las que nos van a permitir situar bien las ciudades que todavía no conocemos. Parece ser que hay unanimidad en que Mantua es Villamanta, parece que hay unanimidad en que Titulcia va a ser Titulcia, vamos, lo que era Bayona de Tajuña. El famoso Miacun, que todos han querido situar, ahora se ha querido también poner en Carabanchel o en la Casa de Campo, en otros lugares, pues últimamente piensan que puede ser un yacimiento muy importante que ha aparecido en una finca del Escorial, ¿no? Pero bueno, queda mucho por saber, y esto se irá conociendo mejor cuando se vayan haciendo más excavaciones arqueológicas, ¿no? Bueno, para que calibren la importancia, porque siempre se ha dicho que Madrid era un cruce de caminos, que era una zona importante por las vías romanas, pero que no tenía, claro, evidentemente no hay ninguna ciudad. Complutum, no, de momento, aunque es una ciudad mucho más importante de lo que creíamos, pues no es Mérida ni es Itálica, pero en Madrid aparecen restos muy importantes y de mucha categoría, como estas esculturas, por ejemplo, de la villa de Valdetorres de Jarama, o estas estelas de Complutum, que ahora están en el Museo de Alcalá de Henares, o este mosaico, que es un mosaico del Museo Arqueológico Nacional, precioso, que procede de Aranjuez. Y bueno, vamos a acabar con una aportación de una de las arqueólogas más jóvenes que están trabajando en Madrid romano, que es Sandra Azcárraga, que hace unas semanas dio una conferencia además aquí en Madrid sobre Complutum, porque ella está estudiando el primitivo Complutum, que está en el cerro de San Juan del Viso, en Villalbilla, y que es donde estuvo la primitiva ciudad. Os he comentado que muchas ciudades romanas pues tienen un origen del carpetano,
los romanos hicieron todo lo posible para que los habitantes, para que los carpetanos se bajaran de los cerros al llano, pero bueno, en algunos casos pues hubo ciudades romanas también en los cerros, como es el caso de Alcalá de Henares, que hay este primitivo Complutum subido en el cerro, pero luego está la ciudad del llano, que es la que ha ido saliendo en los años 70, 80, 90 sobre todo, ¿no? Y bueno, y además, si se comprueba, porque Sandra está aplicando las técnicas las nuevas tecnologías, con georradar, con fotografía aérea, y se ha detectado cómo era la ciudad primitiva y se ha visto que hay un teatro. Si es verdad que este teatro, o se conservan restos importantes, pues sería el primer teatro romano que conoceríamos en la región de Madrid. Lo más cercano que tenemos es lo de Segóbriga o el circo romano de Toledo, pero bueno, en la región de Madrid pues sería el primer teatro. Bueno, no les quiero abrumar más y no sé si les va a quedar ganas de que bajemos, bueno, los que quieran. Por lo visto no se puede bajar a la sala porque ha habido, esto que suena es una Ah, alarma y me comenta Mara Victoria que no se puede. Vale, pues entonces, Con lo cual, si no, lo dejamos para... pues si no, la visita, como vamos a seguir haciendo ciclos, no la dejaremos para otro momento, ¿no? De acuerdo, muy bien. Óscar, pues nada, yo por mi parte, si tienen alguna duda. bueno, pues muchas gracias por esta conferencia estupenda. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a Eduardo por esta exposición tan clara, tan documentada y tan rica, con documentos que yo creo que son testimonios, si no únicos, y desde luego muy valiosos y que nos has expuesto aquí. Gracias, por lo tanto, por esta mirada al pasado, que, como dices, tiene promesas y visos de futuro con las recientes, con las investigaciones que van saliendo a la luz poco a poco. Bueno, sí que estaba, como decíamos y como lo he tenido que comentar, prevista pues una visita in situ a algunas de las piezas, pero por una circunstancia de última hora no es ello viable, con lo cual nos reajustamos al modelo tradicional de nuestras conferencias. Supongo que habrá un momento y un encaje para poder tener esta visita prometida, lo dejamos pendiente. Por otro lado están a nuestra disposición, como ustedes ya saben. Y entonces, reajustando al modelo tradicional de estas conferencias, abrimos un turno de preguntas que, sin duda, es muy probable que haya suscitado el interés por algunos de los aspectos que ha tratado. Sí. Sí. Hay varias. Muchas gracias. Pero esas columnas yo creo que son unos antiguos respiraderos que hubo en la M30 y tal, que se han reubicado en distintos lugares porque se hicieron con esas, como si fueran columnas clásicas, y están repartidos por varios sitios de Madrid. Me figuro que será alguna de esas, porque a la gente le llama mucho la atención por las acanaladuras que tienen y tal, pero no son antiguas, claro, son unos... Sí, sí. Bueno, vamos, espero que no sea auténtica. Aquí tenemos una que es esta columna que se recuperó, el fuste de columna que han visto en las fotos, que se recuperó en Villaverde, y en el Museo de Alcalá pues tienen también más piezas, ¿no? Sí, eso nos lo ha preguntado varias. Yo me figuro que será una de estas porque hay cerca de Conde Duque creo que hay también varias y tal. Parecen columnas clásicas. Sí, sí. Si esto era de algún colector o algo del ayuntamiento que se hizo además, tuvieron el detalle de hacerlo así con un poco de estética, y que luego, y de hecho, como son bonitas, pues se han reutilizado para ponerlas en algunos distintos lugares, ¿no? Sí. Una pregunta de tipo económico. ¿El museo tiene una subvención suficientemente estable o tiene también que vivir de la asistencia de turistas y visitantes?
No, no, nosotros dependemos del ayuntamiento y de momento dependemos de los presupuestos de cultura afortunadamente, porque a mí no me han puesto todavía a vender cosas por ahí y espero jubilarme antes de que lo tenga que hacer, pero vamos, otros museos pues sí que están haciendo cosas, claro, porque hoy en día parece que hay que justificar, ¿no? Yo la verdad es que, bueno, yo soy muy defensor de que los museos públicos que dependen de la administración tiene una obligación de mantenerlos. Y además luego los museos o los directores de los museos se saben mover bien y consiguen patrocinadores y tal, maravilloso. Aquí hemos tenido muchísimas cosas que hemos hecho con colaboración con otras instituciones o con patrocinadores y tal, pero yo creo que la administración, ya sea el ayuntamiento, la comunidad de turno o el Estado, tienen obligación de mantener los museos públicos. Esa es mi idea, ¿eh? Y espero que dure. Actualmente en el municipio de Madrid o la comunidad se está llevando alguna excavación arqueológica. Sí, hay. Bueno, a ver, se ha parado un poco, claro, también por la pandemia y todo esto ha sido un problema, porque es que cuando he hablado un poco de la historiografía no me he querido enrollar más, porque quería haber hablado un poco, claro, el avance de la arqueología en Madrid en los últimos 30 años ha sido espectacular, se ha excavado más que en toda la historia de nuestro país, aquí en Madrid y en todas las comunidades autónomas, ¿eh? Entre otras cosas, no solo porque las comunidades autónomas han tomado un papel y han visto además un campo ahí donde tenían ellos es una materia en la que ellos tienen mucho campo de acción, sino además porque se han hecho tantísimas obras en el país, carreteras, ferrocarriles, obras en las ciudades, y claro, es obligatorio en todos los lugares protegidos o que se presume. Para eso sirven las cartas arqueológicas y son tan importantes. Todas las comunidades tienen su carta arqueológica donde están todos los sitios, no solo los que se conocen, sino los que por distintas razones se sabe que puede haber yacimientos. Entonces, cuando hay en estas zonas, es obligatorio, por la ley de patrimonio, excavar antes de construir o de hacer lo que... Y luego hay que valorar si se conserva o no se conserva, etcétera. Entonces, se ha hecho muchísimo. Y aquí en Madrid, bueno, el avance que ha habido... es que hasta hace unos años lo único que se sabía de Madrid era lo de Carabanchel y lo de Villaverde, lo que teníamos nosotros, lo que se podía ver en el Museo Municipal y poco más. Luego Alcalá de Henares empezó a partir de los años 70 a hacer muchas cosas y tal, pero hasta que no ha estado, y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha sido muy activo, pero hasta que no ha existido el Museo Arqueológico de Alcalá de Henares y tal, realmente la arqueología de Madrid se podía ver en el Museo Arqueológico Nacional, lo que teníamos nosotros, pero bueno... y claro, se compara con todo lo que hay ahora, los miles de objetos y la cantidad de yacimientos, muchos de ellos ya se sabía que existían, pero no se habían excavado, ¿no? Por eso yo digo que hay mucho futuro para la arqueología, porque claro, hay muchísimos sitios que están todavía sin excavar, que están en proceso. Por ejemplo, ese que he citado ahora, lo de Complutum, que es de lo que está más excavado y más intervenido, pues la primitiva ciudad, pues están casi empezando, ¿no? Está Sandra, la compañera nuestra, y ahí tiene, bueno, si es verdad que está este teatro y todo lo que han visto con el georradar y etcétera, pues bueno, ahí hay un filón, ¿no? A ver si encontramos los bustos romanos, que a mí me encantan. Y bueno, no sé, y yo creo que sí que tiene mucho futuro, a ver si superamos este parón de la pandemia y de la crisis, ¿no? Y yo creo que sí. La comunidad es muy activa, por lo menos la Comunidad de Madrid. Pues creo que está hasta finales de enero, incluso febrero. Está todavía a tiempo. Bueno, son muy amigos nuestros, no es por hacerles publicidad, pero de verdad que merece muchísimo la pena porque es la exposición más importante. Es increíble lo que han juntado ahí, en el patio del museo, que lo han cubierto además. Y es una exposición muy grande y donde está pues todo lo más importante de aquí, lo del Museo Arqueológico, lo de la Academia, lo que tienen en Alcalá, que es muchísimo, en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, y han reunido pues un conjunto de obras, no solo de Madrid además, sino que también porque también han querido documentar toda la Carpetania, y hay piezas de todas las... Porque claro, tenemos que entender que Carpetania es la provincia de Madrid, pero también era parte de Toledo, de Cuenca, de Guadalajara, es decir, de todas las provincias limítrofes, era un área mucho más amplia, ¿no? Y esta exposición... 8 de enero, ¿no? Pues hasta enero pueden ir a verla. Ahí está.
Sí, hombre, aparecen muchos. Los restos de animales se están estudiando muchísimo porque dan muchísima información sobre la alimentación, además de la gente. Esto en todas las épocas, y también en la prehistoria y en todo. Se ha avanzado muchísimo en los últimos años, porque sabes que además también hay que decirlo que los equipos arqueológicos ahora son multidisciplinares. Hay especialistas de todo tipo, se analizan los restos de animales y también los humanos. Aparecen muchísimos restos humanos porque han aparecido muchas necrópolis. Claro, las necrópolis dan una información importantísima. En Alcalá de Henares se han localizado todas las necrópolis y estas estelas que he puesto yo antes pues son estelas que proceden de las necrópolis. Es importantísimo las necrópolis porque da muchísima información. Tenemos que pensar que muchas veces las villas o las ciudades romanas pues en algún momento se destruyeron o se abandonaron, etcétera. Muchas veces lo que está más completo son los ajuares que aparecen en los enterramientos, etcétera, ¿no? O sea, las necrópolis dan mucha información, y en Madrid pues se han localizado muchas de la Edad del Hierro y también de los carpetanos y de los romanos. Sí. Perdone otra vez. Respecto a que este sitio se llame la Casa o Museo de San Isidro, ¿existe algún documento histórico en el que se demuestre que esta es la Casa de Iván de Vargas y que, bueno, aparte de lo de San Isidro, que hoy ya saben que está de actualidad? Sí, bueno. La discusión, ¿no? De la momia. Sí. Pero todo eso es una fabulación, ¿no? Bueno, es que realmente Una leyenda. San Isidro está envuelto en la leyenda, ¿no? Es un mito madrileño, ¿no? Porque, entre otras cosas, aquí hemos tenido varias conferencias sobre el tema. Las fuentes medievales son el códice, que se ha hecho una edición ahora, por cierto, porque estamos en el año santo de San Isidro, ¿no? Se ha hecho una edición nueva del Código de Juan Diácono. Y luego está el arca famosa, el arca medieval, que está en la catedral, que es preciosa, una pieza medieval maravillosa, con pinturas y tal, y son los únicos testimonios que tenemos de San Isidro. Es decir, que sabemos poquísimo de él y de su vida. Los milagros que aparecen en el códice son muy parcos. Una gran parte de lo que sabemos de San Isidro se añade posteriormente, y además surge cuando se inicia el proceso de canonización, que es muy largo. Pues hay cantidad de testimonios, etcétera, que se van añadiendo. Y mucho, pues bueno, son leyendas. Por eso aquí siempre decimos, según la tradición, tal, porque es muy difícil, se sabe muy poco del personaje real, si es que lo hubo, que incluso hay mucha gente que lo duda, ¿no? Y bueno, pues en cuanto a las casas, pues en Madrid hay varias casas vinculadas con San Isidro, que esto tiene mucha gracia, porque claro, todas las familias nobles de Madrid, muchas emparentadas con los Vargas fueron los amos del linaje madrileño para quien trabajaba San Isidro. Las familias más antiguas de Madrid eran propietarios de medio Madrid, con lo cual es que toda la nobleza que iba llegando a Madrid iba emparentando con ellos. Entonces hay varios palacios de Madrid de distintas ramas de la familia que están vinculados con San Isidro. Está la famosa, la que llaman la Casa de Iván de Vargas en Sacramento, que hay también un pozo. Está la de la Cuadra, que está aquí al lado, que es donde decían que guardaba que hay una capillita preciosa. Está la de la Calle del Águila, que es donde dicen que nació. Y aquí es donde se dice que vivió, que murió, porque la capilla se supone que está hecha en el lugar donde él murió, donde tenía las habitaciones los criados. Y luego está el pozo, que se relaciona con el milagro. Pero bueno, todo esto... Claro, son tradiciones. Este palacio, se ha llevado un poco el gato al agua por la cercanía con la iglesia de San Andrés. Eso es muy importante, porque es que este palacio está vinculado con el conjunto monumental de la capilla del obispo, la parroquia de San Andrés y la antigua capilla, ¿no? Y entonces, claro, por toda la devoción a San Isidro se origina en esta iglesia. Y además el cuerpo incorrupto, la momia que acaban de analizar, se supone que apareció en el cementerio medieval de San Andrés. Y el museo está hecho encima de parte de ese cementerio. Es decir, que por cercanía, por todos los lujanes, que son los que heredaron este palacio, ellos tenían llave del arca. O sea, los Vargas y los lujanes tenían llaves para abrir y ver el cuerpo de San Isidro. O sea, es decir que... Pero son tradiciones muy antiguas de Madrid, ¿no? Bueno, es que llevamos dando vueltas a San Isidro. No se puede ni figurar la de vueltas y las que le vamos a seguir dando con las últimas noticias, ¿no? Me temo. Sí. Nada.
Ah, sí, sí, sí. Así, tenía una pregunta con relación a lo que han descubierto en Collado Mediano, que creen que es un avancio, es decir, o puede ser una parada de cambio de repostaje. Sí. Yo siempre he tenido mucha curiosidad, han querido hacer un pequeño museo y, vamos, quería saber la valoración que le daban ustedes. Bueno, es que Collado Mediano pues está como tras muchos yacimientos en estudio, ¿no? Porque el famoso Miacun, es que antes también lo he dicho muy rápido, Ptolomeo dice 3 ciudades, que son Mantua, Titulcia y Complutum, que siguen dando guerra todavía. Pero es que luego en el itinerario de Antonino mete Miacun. Ahí aparece un Miacun, que también por el nombre, y además en Madrid, en la Casa de Campo, hay un arroyo que se llama Meaques, con lo cual enloquecen todos los de Madrid romano y empiezan a ver Miacun por todas partes. Miacun ha estado en la Casa de Campo, hasta en Carabanchel, hasta en Collado, porque esa es una teoría que hay muy reciente de un arqueólogo que estuvo excavando, que decía que está en Collado, ahí hay el beneficio, creo que se llama el lugar, y tal, pues ahí consideran, porque además han pensado que Miacun, según las distancias que tenían las mansiones y todo esto, pues debía de estar cerca de la Fuenfría, cerca de la sierra. Entonces pensaron que estaba ahí, pero parece ser que no, que lo que ha aparecido ahí es lo que llamaban una mutación, porque había muchos tipos de poblaciones, que es muy difícil muchas veces las excavaciones saber qué tipo de población, si era una villa, si era una aldea, si era una ciudad, si era una mutatio, que una mutatio era una parada de postas, era donde repostaban los correos, cambiaban los caballos, descansaban, etcétera. Y parece que lo de Collado es una mutatio de estas, ¿no? Y sin embargo, ahora hay un último Miacun, que está muy cerca, pero que es en el Escorial. La última teoría es que en el Escorial, en una finca que se llama Monesterio, han encontrado un yacimiento enorme romano. Y ahora piensan que se puede ser Miacun, pero vamos, es que, como verán, pues queda todavía muchísimo por resolver, empezando por las ciudades, porque claro, las fuentes antiguas dan muchos nombres de ciudades, pero es que es dificilísimo identificarlos. Algunas son facilísimas, por ejemplo, Toledo, siempre hemos sabido que era Toledo, porque es Toletun. O con Sabura, que es Consuegra, por ejemplo, hay ciudades que sí que son muy fáciles. Complutum, bueno, por la cantidad de restos, desde muy pronto se pensó que andaba por Alcalá de Henares, ¿no? Pero las otras son dificilísimas de situar. Titulcia sí que parece que está ya bastante claro porque es un cruce muy estratégico. Además es que el itinerario de Antonino es increíble, porque cuando consiguen identificar las ciudades es que él no solo da los nombres, sino que da las distancias, las millas, y son exactas. Claro, cuando se puede comprobar que esta ciudad es esta y esta es esta, claro. Y entonces, bueno, todavía queda muchísimo por conocer de estas ciudades antiguas y también la arqueología es la única que nos puede, yo creo que es la única que nos puede ayudar en este sentido, ¿no? Sí. Sí. Es del Museo Arqueológico, sí. Sí, sí. De hecho, nosotros la idea que teníamos era, vamos, al Museo de Alcalá, nosotros pedirle en depósito porque, hombre, estaría mejor en un museo. Claro, estaría mejor en este museo o en el de Alcalá, ¿no? Ahora mismo está en la exposición. Es que además en Carabanchel, además del mosaico, aparecieron esta figurita y otras piezas que lamentablemente han ido a colecciones particulares y a la mayor parte se les ha perdido la pista, ¿no? Pero esta Minerva es una figurita más, son estas figuritas pequeñas que debieron de ser, ¿no? Como he comentado antes, ¿no? La idea que tenemos es que serían para altares domésticos, ¿no? Y es una figura preciosa y muy, bueno, y de lo poco que queda de Carabanchel. Hombre, nos encantaría, nos encantaría. Sí. Lo importante es que se conserve, sobre todo. Lo he comentado antes, bueno, los 3 museos realmente fundamentales para el Madrid romano, aparte del nuestro, que ya lo hemos comentado, son el de Alcalá de Henares y el Museo Arqueológico. Es que el Museo Arqueológico tiene muchas piezas, algunas las ha ido, el Arqueológico Nacional, ¿no? Algunos mosaicos que están en Alcalá son del Museo Arqueológico, ¿no? Y tal, pero bueno, tiene algunas piezas, porque claro, hasta los años 80, que entra la comunidad, pues era la Diputación Provincial la que se encargaba y el Museo Arqueológico también hizo muchas intervenciones y tiene muchas cosas de Madrid, pero de la prehistoria y de todas las
romano y de todas las épocas, ¿no? Bueno, no sé si quedaría alguna pregunta más. Da gusto escuchar a Eduardo. Da gusto también oír que hay una concordia institucional y que todo esto es en pos del mejor conocimiento del mundo romano. Y bien, si no hay más preguntas y llegados a este punto, pues lo que toca es agradecer a los asistentes, a los conferenciantes que nos han ilustrado estos martes de estos 2 últimos meses, al personal del museo y a los compañeros de la Junta Directiva que han hecho por levantar y no solo levantarlo, sino mantener estable y llevar a buen puerto este ciclo de conferencias. Un ciclo de conferencias, que ya información un poco de servicio, se puede revivir de 2 maneras. La primera de ellas es acudiendo a nuestra página web, donde están grabadas las intervenciones de todos los martes y se pueden volver a ver. Y por otro lado, también, como saben, es habitual que todos los ciclos de conferencias luego tengan una segunda vida por escrito con la publicación del ciclo. Tienen buena muestra en la mesa del fondo, pero este año hay una novedad. Está a punto de aparecer el ciclo, el libro, el volumen del ciclo de conferencias del año pasado, que fue bastante interesante, a mi entender, como este, pero con una novedad, y la novedad es que va a aparecer bajo un sello, bajo el sello de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, no ya de la Delegación de Madrid, si bien nos hemos hecho cargo de la labor de edición como editores literarios y todo lo demás, en coedición con una editorial profesional que tiene una gran trayectoria en lo que toca a distribución de libros del ámbito que aquí nos ocupa y de muchos otros ámbitos. Bien, pues cuando salga, pues estaremos encantados de ponérselo a su disposición y de avisarles de la manera que solemos. Y bueno, pues ya lo único que queda es emplazarlos al ciclo del año que viene y no sin antes recoger la invitación de don Eduardo Salas de venir a ver los objetos que tienen aquí expuestos, pues darles las gracias de corazón y que nos veamos más adelante en esta o en cualquiera otra de las actividades. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno.